Estás escuchando La Tarde con Cristina, Cadena COPE. Vamos a hablar de un aspecto especialmente bonito de la conquista de América con José Javier Esparza, el nacimiento de un mundo mestizo, porque las otras potencias coloniales europeas no se mezclaron con las poblaciones conquistadas. Los españoles sí, y en eso, como en otras cosas, nos parecemos más al Imperio Romano que al imperialismo francés o inglés. A propósito de este mestizaje hispanoamericano, la leyenda negra ha acusado a los españoles de abusar brutalmente de las poblaciones sometidas, y la rosa ha mostrado a los conquistadores como humanitarios caballeros que estrechaban lazos de amor sin mirar raza ni condición. Vamos a contar la verdad, que debe de estar en un punto medio. ¿Cómo y por qué hubo mestizaje en América? De ahí nació la hispanidad. Pues efectivamente, Cristina, ni una cosa ni la otra. Hombre, la primera razón por la que hubo mestizaje en América fue esta, que las mujeres, para la mayoría de los pueblos amerindios, eran objeto de cambio. Es así de claro. Será rarísimo el paraje al que llegaban los españoles y cuyos naturales no les ofrecieran un buen número de mujeres en prenda de amistad. ¿Y las mujeres participaban, se dejaban, abrazaban a los españoles? Pues me imagino que de mala gana se dejarían, pero se dejaban porque ese era el estatuto de la mujer en las sociedades indias. Hay un caso ejemplar, ese de la primera gran mujer india que aparece en la aventura española en América, que es Malineli Tenepatl, la Malinche, cristinada como Doña Marina, que fuera novia de Hernán Cortés. Entre otros, sí. Bueno, fue crucial. Entre otros. No, es verdad, fue crucial para la conquista, porque gracias a ella pudieron entender los españoles las lenguas indígenas, pero lo interesante es ver cómo se cruzó Doña Marina en nuestras vidas, porque fue efectivamente en la conquista de México, como contabas. Bernal Díaz del Castillo, el cronista, lo contó de esta manera. A 15 días del mes de marzo de 1519 vinieron muchos caciques y principales del pueblo de Tabasco y de otros comarcanos, y trajeron un presente de oro y mantas de las que ellos hacen. Y no fue nada este presente en comparación de 20 mujeres, y entre ellas una muy excelente mujer, que se dijo Doña Marina después de vuelta cristiana. Y Cortés las repartió a cada capitán la suya, y a esta Doña Marina, como era de buen parecer y entremetida y desenvuelta, dio a Alonso Hernández de Puertocarrero, primo del conde de Medellín. Y desde que fue a Castilla el Puertocarrero, estuvo la Doña Marina con Cortés, y de ella hubo un hijo, que se dijo Don Martín Cortés, que el tiempo andando fue comendador de Santiago. De manera que Doña Marina, la famosa Malinche, fue literalmente regalada a los españoles. Claro, esta mujer había salido de, fíjate, ella era de una familia noble azteca. Esa familia, cuando tuvo un varón, cogió a la niña y la entregó como esclava a los mayas. ¡Qué barbaridad! Y entre los mayas se crió. Y cuando llegaron los españoles, los mayas a su vez la entregaron como esclava a los españoles. Bueno, pues como ella, otros muchos miles de mujeres fueron entregadas a los españoles, y no solo esclavas, sino mujeres de cualquier condición. Hay que tener en cuenta algo importante. En las poblaciones amerindias había 3, 4 y hasta 5 mujeres por cada hombre. ¿Por qué? Demográficamente sí, había exceso de mujeres. Los indios de Cempoal, por ejemplo, una vez que salían con Cortés, regalan a los españoles 8 hijas de caciques. Y les explican a los conquistadores, literalmente, que será bien tomásemos de sus hijas y parientas para hacer generación, como dice Bernal, más directo imposible. Bernal del Castillo. Y cada vez que se firma la paz con una tribu indígena, vemos el mismo ritual de la entrega de mujeres, y en México, y en Nueva Granada, y en la conquista del Perú, por esto, es decir, las mujeres indias, en las sociedades indias la mujer era una mercancía. Bueno, y una vez que un conquistador se veía con 1, 2 o 3 mujeres, como estos hombres de Hernán Cortés, ¿qué hacía? Pues no podía casarse con ellas porque la poligamia estaba prohibida entre cristianos, ¿verdad? Y además muchos tenían a sus esposas en España, tampoco era plan de... En general, lo que hacían era bautizarlas y vivir en concubinato con ellas. Mira qué práctico. Hay un caso claro que es el de Pizarro en Perú, por ejemplo. Derrotados los incas, Atahualpa sugiere a Pizarro que se case con 2 de sus parientes. Son indias ya bautizadas, Angelina e Inés, ¿no? Bueno, Pizarro solo podría casarse con una, pero si lo hiciera además se enfadaría. Primero con la otra y luego con Atahualpa, porque sería despreciar a alguna, ¿no? Así que el extremeño
muy diplomático, optó por la fórmula más sencilla, no contraer matrimonio canónico con ninguna, ¿verdad?, para no comprometerse, y amancebarse con las dos para dar gusto a Atahualpa y afianzar la posición de Pizarro ante los indios. Bueno, pues de las dos tuvo hijos, y el mismo ejemplo siguieron muchos de sus compañeros. Garcilaso de la Vega, el historiador criollo, fue hijo natural de un capitán de Pizarro y de una princesa inca, por ejemplo. La leyenda negra dice que el mestizaje fue obra de sentenciados e infames que habían sido enviados a las Indias. Es verdad que en 1503 los reyes católicos dieron orden de enviar delincuentes a las Indias porque tras los estragos causados por el gobierno de los Colón en la Española, nadie quería ir allí. Pero eso duró muy poco. El paso al continente desde la isla de la Española ya es obra de soldados y aventureros, no de maleantes. Exactamente, y más todavía. Para que no vayan maleantes a América, precisamente, se dicta en 1548 una orden de que no se consienta pasar a ninguno sin licencia expresa del emperador a su consejo, y que no sean infames ni sospechosos a la fe ni padezcan otros defectos, decía la orden, ¿no? Y también se ha dicho que los mestizos eran fruto de la esclavitud de las Indias. Pero no, es decir, las Indias ya eran esclavas antes. Eso es muy importante. En realidad, lo que ocurre es que, vamos a ver, por usos de la guerra, los españoles podían esclavizar a los hombres o las mujeres de las tribus enemigas que habían peleado contra los españoles. Pero dejaban de ser esclavos en cuanto se bautizaban. En esto, como en muchas otras cosas, la leyenda negra trastorna las cosas aplicándole un criterio contemporáneo, ¿no? ¿Y qué pasaba con las mujeres españolas? Pues que pasaron a América más tarde. Por regla general, los conquistadores no llevaban a sus esposas hasta que los territorios estaban pacificados y organizados. Alguno, como don Leonel de Cervantes, llevó a su mujer y a 6 hijas que casaron en México con caballeros y capitanes. En Nueva Granada, la primera española que dio a luz fue, ya hacia 1540, Isabel Romero, esposa de Francisco Lorenzo. En la orilla del río Magdalena parió una niña, María. Lo más impresionante es lo del Potosí, donde las españolas no podían parir por la altitud. Estaba a 4.300 metros. Las gallinas tampoco daban pollos, por ejemplo, ¿no? Hasta 1598 no nació un niño de Blanca, un niño español en el Potosí. Se llamó Nicolás Flores. Fue un 24 de diciembre. Mira qué cosas. Pero para entonces la sociedad americana ya era un mundo mestizo. Hay casos portentosos, como el del marinero Álvaro en México, que en 3 años tuvo 30 hijos de las Indias y vivía con varias de ellas en concubinato. Bueno, lo de Álvaro es una barbaridad, pero aunque de manera no tan prolífica, la situación era más o menos la norma. Es decir, casi todos los conquistadores tuvieron hijos mestizos, unos legítimos, otros ilegítimos. Con mucha frecuencia, aquellos aventureros partían a otras expediciones o morían en ellas, y entonces todos, esposas, concubinas, hijos naturales, hijos legales, todos quedaban solos. Y la situación llegó a ser insostenible. Es decir, claro, era inaceptable una sociedad plagada de niños sin linaje entregados a su propia suerte. Así que Felipe II, preocupado, dictó órdenes para la protección de esta primera generación de mestizos. Era 1533 y fue probablemente la primera legislación de protección social adoptada en América. Mira cómo lo mandaba el rey. He sido informado que en toda esa tierra hay mucha cantidad de hijos de españoles que han habido de indias, los cuales andan perdidos entre los indios, y muchos de ellos, por mal recaudo, se mueren y los sacrifican, de que nuestro Señor sea de servido. Por ende, yo vos mando que los hijos de españoles que hubiesen habido en Indias, e anduvieren fuera de su poder en esa tierra, se recojan y alberguen todos en esa ciudad y en los otros pueblos de españoles cristianos que os parecieren. E ansí recogidos, los que de ellos vos constaren que tuvieren padre y que tienen hacienda o aparejo para los poder sustentar, hagáis que los tomen en su poder y los sustenten de lo necesario. E a los que no tuvieren padres, los que de ellos fueren de edad los hagáis poner a oficios para que lo aprendan, y a los que no lo fueren, encargadlos a las personas que tuvieren encomienda de indios, dando a cada uno el suyo para que los tengan y mantengan hasta tanto que sean de edad y puedan aprender oficio y hacer de sí lo que quisieren, encargándoles que los traten bien.
La orden se cumplió y además se convirtió en una línea de acción permanente. Los misioneros fueron los primeros en atenderla. En 1557 se fundó el primer colegio para recoger a los niños mestizos pobres. Habría muchos más. ¿Por qué hicieron aquello los españoles? Pues porque no consideraban a los mestizos como una casta inferior, sino como a cristianos, y eso imponía el deber de asistencia. Y si no se entiende esto, no se entiende nada de lo que hizo España en América. Es decir, para aquellos españoles el mundo no se dividía en blancos y negros, ni siquiera entre españoles y extranjeros, sino entre cristianos bautizados y no bautizados. Y a los no bautizados había que bautizarlos. Una vez convertidos, su dignidad no iba a ser menor que la de los españoles. Iban a ser con toda seguridad, en una sociedad rígidamente jerarquizada, más pobres, claro. Pero eran humanos, cosa importante. Y no se les negaba la protección de las leyes. La asistencia a los mestizos pobres es un buen ejemplo de esta mentalidad, pero es más gráfico todavía el caso de los mestizos ricos y el propio hecho de que hubiera mestizos ricos y poderosos. Los hijos de capitanes, españoles y princesas indias llegan a ser caballeros, comendadores, escritores y conquistadores. Exactamente. Bueno, quienes conquistan la provincia de los Caracas en Venezuela fueron dos mestizos, los hermanos Fajardo, que eran hijos de un español y de una cacica india. Un pariente de San Ignacio, Martín García de Loyola, capitán, se casa con una hija de un príncipe inca y su descendencia fue ennoblecida en España, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pues ya lo ven, el mestizaje en América empezó como rito de guerra y paz, la entrega de mujeres en unas sociedades indias donde la mujer era con frecuencia una mercancía, pero donde los españoles, al aplicar el criterio cristiano que confería igual dignidad a todo bautizado, convirtieron ese acto en germen de una sociedad nueva donde habría diferencias de posición y de fortuna como en todos los mundos, pero no de raza. Exacto, al contrario que los ingleses o que los franceses, los españoles se mezclaron y con ello indios y españoles crearon un mundo que ya no era indio, pero que tampoco era solo español. Fue un caso único en la historia de la humanidad. Y hablamos, fíjense, del siglo XVI. Gracias, José Javier Esparza. Hasta la semana que viene. En la cadena COPE, La tarde con Cristina.